Hola a todos, amantes de la buena música. Hoy vamos a viajar en el tiempo para contar la historia de una de las agrupaciones más icónicas de la música en español. Los Bukis. ¿Están listos? Pues pónganse cómodos, que este viaje musical está por comenzar. Nuestra historia arranca en Ario de Rosales, Michoacán, a principios de los años 70. Ahí, dos jóvenes primos, llenos de sueños y con un talento descomunal, estaban a punto de cambiar la historia. Hablamos, por supuesto, de Marco Antonio Solís y Joel Solís. Empezaron como el Dueto Solís, luego los Soles Tarascos, y finalmente, en 1973, adoptaron el nombre que los haría inmortales, los Bukis, que en el lenguaje de los yaquis del norte de México significa los niños o por los jóvenes. Y vaya que eran jóvenes, pero con una visión de gigantes. En 1975 firmaron con Discos Melody y lanzaron su primer álbum, Falso Amor. La canción que le daba título al disco se convirtió en un éxito instantáneo, marcando el inicio de su ascenso. Falso Amor. Su estilo era fresco y diferente. Combinaban la balada romántica con elementos de cumbia y música ranchera, creando un sonido único que conectó de inmediato con el corazón del pueblo. Marco Antonio, con apenas 16 años, ya demostraba ser un compositor excepcional, capaz de escribir letras que hablaban de amor y desamor con una profundidad sorprendente. La década de los 80 fue la consolidación total de los Bukis. Álbumes como Minayayita, Yo te necesito y Me volví a acordar de ti los convirtieron en un fenómeno de masas no solo en México, sino en toda Latinoamérica y entre la comunidad hispana de Estados Unidos. Llenaban estadios, vendían millones de discos y sus canciones se convirtieron en la banda sonora de toda una generación. ¿Quién no ha cantado a todo pulmón Tu cárcel en una fiesta? Te vas, amor. Esa canción, lanzada en 1987 en el álbum Me volví a acordar de ti, rompió todas las barreras, convirtiéndose en un himno intergeneracional. En ese momento, la alineación clásica estaba más que consolidada. Marco Antonio en la voz y guitarra, Joel en la guitarra, Eusebio el Chivo, Cortés en el bajo, Pedro Sánchez en la batería, Roberto Guadarrama en los teclados y José Pepe Guadarrama en el saxofón y segunda voz. Juntos eran una máquina de éxitos. Su música no solo era popular, era parte de la cultura. Representaban el sueño del migrante, la voz del pueblo, el sentimiento del amor que duele pero que también ilusiona. Pero como en toda gran historia, no todo fue color de rosa. A medida que la fama crecía, también lo hacían las tensiones internas. Marco Antonio Solís, como principal compositor y figura carismática, comenzó a destacar de manera individual. Su talento era tan grande que, inevitablemente, empezó a opacar al resto del grupo. A principios de los 90, la idea de una carrera en solitario para Marco Antonio ya no era un secreto, y esto generó roces y un desgaste en la relación entre los miembros. El punto de quiebre llegó en 1995. Tras el lanzamiento del álbum Por amor a mi pueblo, las diferencias se hicieron insostenibles. Se anunció que Marco Antonio Solís dejaría la agrupación para lanzarse como solista. El resto de los integrantes intentaron continuar bajo el nombre de los mismos, ya que Marco Antonio era el propietario del nombre Los Bukis. El 18 de mayo de 1996, en Guadalajara, los Bukis ofrecieron su último concierto. Fue el final de una era, un momento agridulce que dejó un vacío enorme en la música latina. Durante los siguientes 25 años, cada uno siguió su camino. Marco Antonio Solís se convirtió en el Buki Mayor, una leyenda viviente con una carrera en solitario espectacularmente exitosa. Los mismos, por su parte, también lograron mantener una base de fans leales. Parecía que la historia de los Bukis había llegado a su fin definitivo, pero el destino a veces tiene planes inesperados. Y entonces llegó el 2021. En un mundo que intentaba recuperarse de una pandemia, necesitábamos buenas noticias, y vaya que la tuvimos. En un gesto que nadie esperaba, los Bukis anunciaron su regreso. 25 años después, la noticia sacudió al mundo de la música. La gira Una historia cantada fue un fenómeno sin precedentes. Llenaron estadios en Estados Unidos y México, demostrando que la magia seguía intacta. Verlos juntos de nuevo en el escenario fue un regalo para millones de fans que crecieron con su música. Este regreso no fue solo un acto de nostalgia. Fue la prueba de que las heridas pueden sanar y que la música tiene el poder de unirnos por encima de cualquier diferencia. Demostraron que el legado de los Bukis es inmortal. Desde sus humildes inicios en Michoacán hasta conquistar el mundo, su historia es un testimonio de talento, perseverancia y, sobre todo, de canciones que se quedaron para siempre en el alma de la gente. Los Bukis no son solo una banda,
son un capítulo fundamental en la historia de nuestra música. Son la voz de nuestros padres, de nuestros abuelos y ahora también la nuestra. Su música trasciende el tiempo y las fronteras, recordándonos que las buenas canciones nunca mueren. Gracias por acompañarme en este increíble viaje musical. Si te gustó este video y quieres conocer más historias como esta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima.